Dios me los bendiga una vez más. Estamos grabando una vez más un videíto para todos ustedes. El tema de este día es exégesis contra eisegesis. Y muchos podrán decir, bueno, ¿qué es eso? No, yo nunca lo he escuchado, yo nunca he visto que se trate este tema. Bueno, tal vez las personas que tienen poco tiempo en el Evangelio no tienen idea de lo que se va a hablar este día. Por eso es que es necesario que todos entiendamos, y aún los que tienen mucho tiempo, si nunca has escuchado hablar de esto, o si eres algún maestro de escuela dominical, algún predicador, o inclusive un pastor, y no tienes idea de lo que es esto, estás en graves problemas. Lo digo esto porque una persona que ya tiene la responsabilidad de dar palabra, una persona que se encarga de instruir a otros, lo mínimo que debería de saber qué es lo que significa esto. Y lo digo porque mis primeros años, aun cuando a mí ya me ponían a predicar en la iglesia donde estaba, nunca se me explicó esto. Entonces, ahora hay que remar contracorriente explicando lo que es esto, entendiéndolo. Yo lo entendí mucho tiempo después, perdón, lo entendí y me costaba entenderlo, me costaba asimilarlo. Entonces, el día de hoy quiero explicar lo que es esto para que podamos crecer como creyentes, porque aún los que no tienen en sus manos la encomienda de predicar en alguna ocasión o de enseñarles a otros, aún esto es necesario para nuestro propio aprendizaje personal, para que tú cuando vayas a las escrituras sepas cómo leerlas. El día de hoy vamos a usar esto como herramientas de interpretación, vamos a ver cuál es la correcta, cuáles son las definiciones, las diferencias. Vamos a ir rápido, ¿no? Como siempre, para que usted no pierda mucho su tiempo aquí con palabrería, sino que podamos ir directo al tema, ¿verdad? Bueno, exégesis contra eisegesis. Dice definición y diferencias de esto y cómo nos influyen. Obviamente, una de estas palabras va a definir algo que es lo que necesitamos hacer como creyentes y la otra va a definir algo que es lo que debemos de evitar como creyentes. Muchas personas ni siquiera estudian las escrituras, así que posiblemente este tema pues no les va a interesar, pero si ustedes de los que les gusta leer la Biblia, de los que les gusta aprender, de los que busca encontrar la verdad, pues este tema le va a interesar. Desde ahorita le invitamos que le dé like, que comparte este video. No estamos en vivo, este video es pregrabado, se graba y se sube en su momento, ¿verdad? Le digo esto porque a veces gente quiere comentar. Bueno, pues usted puede dejar un comentario aquí abajo, alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Cualquier cosa se lo agradecemos. Solo le pedimos que no dé insultos. Aún aunque usted esté en contra de lo que yo diga en este video, en cualquier video, no necesita usted insultar. Puede usted poner su argumento, aunque no esté yo de acuerdo con él, pero solamente no usar insultos. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a esta tabla. Esta tabla que tengo por aquí nos trata de explicar, espero que sea entendible la tabla, no soy un experto en hacer estas cosas, así que esperemos que sea entendible. Primero, ¿qué es la exégesis y la eisegesis? Primero que nada, vamos a definir qué es cada cosa. La exégesis es la interpretación que se extrae el significado del texto bíblico tal como es. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo. La eisegesis es una interpretación que impone ideas personales sobre el texto. O sea, la exégesis usted va a tratar de extraer el significado, a ver qué es lo que el texto le dice sobre el tema. Y la eisegesis es que usted ya llega al texto con una idea previa y quiere imponer esa idea al texto. O usted tiene alguna duda sobre algún tema y busca un texto que diga la palabra de X tema. O si usted está buscando de mentira, usted busca textos que mencione la palabra mentira y usted le pone la interpretación que usted quiere. Bueno, eso no es lo más adecuado. Bueno, el origen del significado dice el significado viene del texto mismo. En sí toma usted un texto y usted va a extraer el significado de ahí. La eisegesis, el significado lo tiene la persona, lo pone la persona o el lector o el intérprete. O sea, usted llega al texto ya con la idea. El método dice, analiza el contexto histórico, lingüístico, gramatical y cultural en la exégesis. También hay que tomar en cuenta los géneros literarios y otras cosas que ahorita vamos a explicar para hacer una exégesis correcta. Yo sé que aquí es donde mucha gente no le gusta, ¿no? Porque hacer una exégesis correcta requiere de mucho sometimiento a la palabra, al estudio, a la investigación, y una exégesis pues es más fácil, ¿no? Tomo una idea que ya tengo y la impongo al texto. La exégesis, dice en el método, basa su interpretación en emociones, opiniones o experiencias propias o personales.
O sea, por ejemplo, ¿qué dice? Es que yo he visto que en una iglesia danzan. Pues entonces busco un texto donde diga que David danzaba y pruebo que, que en la iglesia se puede danzar. Eso no funciona de esa manera. Hay que ver el contexto, por qué danzó, dónde danzó, por qué el autor que lo escribió quiere hablarnos de que danzó. Hay que ver todo eso. Dice la objetividad. La objetividad en la exégesis busca lo que el autor original quiso decir. O sea, cuando hablamos de objetividad o de subjetividad, cuando uno trata de ser objetivo, uno se basa en hechos que son cosas reales, que puede uno ver, verificar, que puede uno investigar, no en un punto de vista. Normalmente cuando uno es objetivo trata de ser uno neutral, preciso, basado en las evidencias. Y por lo contrario, la eisegesis, que es más subjetiva, la persona se basa pues en las emociones, los gustos, lo que uno quiere, las opiniones personales, las experiencias personales, los gustos personales, creo que lo habíamos dicho. Entonces, al hacer esto, pues las cosas pueden variar de persona en persona, la definición, ¿verdad? Entonces, en la eisegesis, el que está estudiando el texto busca confirmar lo que ya se cree. Es, por ejemplo, el tema de las pastoras. Leen un texto, ya tienes la idea de que tú sí crees en el pastorado femenino y buscas un texto que hable, por ejemplo, de que Débora fue juez. Pues mira, Débora fue juez, entonces ahí está el pastorado femenino. Pero si haces un exégesis al texto de la historia de Débora, pues te vas a dar cuenta que eso no respalda el pastorado femenino. Ese no es el tema, pero es solamente un ejemplo. Entonces el resultado en la exégesis produce una interpretación fiel a la intención original del autor, qué es lo que el autor quiso decir, qué es lo que la audiencia en el momento que se escribió o lo leyó querían entender. Para eso nosotros tenemos que ponernos en los pies del autor y de la audiencia original, no en nuestros tiempos, sino lo que se quiso decir en su tiempo. La eisegesis, en cambio, produce una distorsión del mensaje bíblico, de la verdad bíblica. Dice, el uso correcto, dice, la exégesis es una herramienta esencial para una teología bíblica sana. En la eisegesis conduce errores doctrinales o herejías. Y por ejemplo, aquí la gráfica nos da un ejemplo. En una exégesis, por ejemplo, estudiamos el griego de Juan 1.1 para entender lo que significa la palabra logos y lo que significa todo el texto. Entonces, en cambio, la eisegesis, por si fuera el caso, en Juan 1.1 interpreta logos como su propia sabiduría interior, como la palabra que uno tiene. Dice la exégesis, ¿quién la promueve? Bueno, la exégesis normalmente todo teólogo, cualquier exegeta, predicador responsable o serio, cualquier pastor o maestro serio en las escrituras, serio en su persona, va a hacer la exégesis correcta de cada pasaje para explicar lo que el texto quiere decir, o sea, para extraer del texto el significado y el pensamiento original. En cambio, en la eisegesis es común que los que hacen eisegesis sean las sectas, los unicitarios, testigos de Jehová, muchos soloístas bíblicos, los predicadores sensacionalistas, los movimientos, algunas personas como los neopentecostales también usan mucho este tipo de eisegesis para simplemente probar lo que quieren, los mormones. Hay muchas personas, mucho predicador solitario, pastor solitario, de esos que no se sujetan a nadie, que no tienen una confesión de fe, son los que usan este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es muy común, por ejemplo, para hablar de temas como las lenguas, buscas un texto que diga que alguien habló en lenguas y le das tu propia interpretación, que es una eisegesis de ver qué es lo que dice el texto originalmente. Entonces tenemos que tener obviamente mucho cuidado con la eisegesis, es algo que no tenemos que hacer. Creo que hasta ahorita donde vamos usted puede ir comprendiendo que la exégesis es lo que correctamente deberíamos de hacer cada creyente y la eisegesis es lo que debemos de evitar. Tal vez voy a dar otro tipo de explicación. Deje ver si puedo poner, es que el logo del canal tapa ahí. Bueno, básicamente estos son los pasos para hacer una exégesis correcta, para hacer el sistema que tenemos que seguir o los pasos a seguir. Obviamente esto es muy básico, posiblemente cada explicación conlleva algo más profundo, pero queremos simplemente dar algo básico, ¿verdad? Algo básico para encaminar a cada persona que lo haga. Ahora, como dijimos al principio, si tú eres un maestro, un pastor, un predicador, alguien que ya se encarga de dar la palabra y no sabes hacer exégesis, pues estás en un grave problema y lo más correcto sería que
que te abstuvieras de predicar en un púlpito, de enseñar algo hasta que aprendas estos métodos de interpretación de las escrituras. Hay mucha gente que no tiene idea cómo interpretar, toma cualquier pasaje de las escrituras para hacer doctrina y no es la manera correcta. Bueno, el paso número 1, pues obviamente siempre la oración y depender del Espíritu Santo. Antes de comenzar hay que orar por sabiduría y discernimiento. Siempre hay que tener en cuenta eso, que a final de cuentas nosotros hacemos nuestra parte, pero la verdadera interpretación viene dada o producida por el mismo Espíritu Santo, del cual podemos acceder si estamos en oración y en comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. El punto número 2, tenemos que tener una lectura atenta del texto, leer el pasaje varias veces en distintas traducciones si es posible. Ahora con internet no hay pretexto, usted puede leer un texto en muchas, como se dice, en varias traducciones diferentes. Entonces tenemos que tener eso en mente también, porque también de traducción en traducción varía. Obviamente no hay nada mejor que ir al texto original si podemos hacerlo. El punto número 3 determina el contexto literario, qué venía antes o después del texto, cuál era el género, o sea, si es narrativo o histórico se le puede llamar, o sea, que cuenta una historia, como que lo es el libro de los Hechos, el libro de Samuel, de los jueces, de Josué, esas son historias que cuenta la Biblia, y obviamente hay más, si es poético, poético como salmos, profético, si es epistolar, que es donde normalmente en las epístolas, en las cartas donde sacamos las doctrinas, obviamente con su respaldo en otras áreas, pero tenemos que tomar en cuenta todo eso, el género, ya dijimos, el género literario de las escrituras es muy importante, entender un poco para quién iba dirigido cada libro que estamos leyendo, en qué año se escribió, cuál era la audiencia, cuál era la cultura del momento. Entonces tenemos que ver el contexto histórico, cultural también para, dice, a quién se escribió, qué circunstancias se vivían, en qué época estaban pasando. Por ejemplo, no es lo mismo lo que se escribía cuando estaban en el desierto que cuando ya habían entrado en la tierra prometida, por poner un ejemplo nada más. En el Nuevo Testamento no es lo mismo cuando recién había ascendido Cristo al cielo a como fue avanzando los años y escriben las últimas cartas que son bueno, la idea es que las últimas cartas que se escribieron del Nuevo Testamento fueron las cartas a Timoteo y la carta a Tito, que son correcciones para lo que se estaba viendo ya mal en las iglesias. Obviamente eso es nomás así, por decirles algo rápido, ¿no? Entonces esos son los pasos a seguir. El punto número 4 sería el análisis del idioma original. Si es posible estudiar las palabras claves que sean ya sea en hebreo o en griego según corresponde el caso, usando las herramientas como dice como un léxico, le voy a mover aquí para que usted pueda leerlo, usar léxicos o interlineales de los idiomas originales a los de nosotros, tal vez también usar un diccionario bíblico, usar cualquier herramienta que esté a nuestra disposición. Obviamente no todos tenemos las mismas disposiciones, para unos Dios nos dio el privilegio de tener una computadora, de tener herramientas, otros no, pero dentro de lo posible hay que hacerlo lo mejor posible. Punto número 5, hacer una observación gramatical, analizar la estructura de la gramática, de cómo está construido el texto, los tiempos verbales. Cuando hablamos de tiempos, si están escritos en pasado, en presente, en continuo, por así decirlo, los conectores, los pronombres, a quién se iba escribiendo. Hay que entender que, por ejemplo, las traducciones muchas veces agregan palabras para que en nuestro idioma hagan juego las frases, pero entonces en el idioma original cambia poquito. Entonces hay que ver todo eso. El punto número 6, hacer una interpretación teológica del pasaje, qué doctrina enseña el pasaje y cómo encaja con toda la escritura. Eso es la analogía fide que se le dice. Las escrituras se interpretan con las escrituras, no con nosotros. Es, por ejemplo, en promedio, al menos que me equivoque, hay un promedio de 300 tipos y antitipos de Cristo en las escrituras. Obviamente eso puede variar de creencia a creencia, de denominación en denominación. Entonces, de esas 300 tipos y antitipos, o sea, tipos, era cuando estaban en el Antiguo Testamento y el antitipo es cuando se cumple en Cristo. Por ejemplo, como cuando dice la escritura que todo era sombra de lo que había de venir. Una de ellas es, por ejemplo, el maná. El maná en el Antiguo Testamento era un tipo de Cristo y en el Nuevo Testamento se cumple cuando Jesucristo mismo dice, yo soy el maná del cielo, el pan que bajó del cielo. Entonces,
básicamente son sombras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente la escritura se tiene que interpretar con las escrituras, no con nuestras ideas personales. El punto número 7, consultar fuentes confiables, comentarios bíblicos que se usan los teólogos, diccionarios teológicos, estudios académicos fieles a la sana doctrina, tal vez confesiones de fe, credos, catecismos que se han usado, la historia, la patrística, qué es lo que otras personas han pensado durante la historia sobre el tema, no solamente basarnos en nuestra interpretación personal. Y al final, pues hacer una aplicación del texto. Una vez que ya se comprendió todo eso, el significado original y todo, se puede hacer una aplicación correcta a la vida personal o comunitaria, según sea el caso, del pasaje a nuestra vida. O sea, se hace, o si lo queremos ver de otra manera, se hace como un simbolismo del pasaje a nuestros tiempos, pero sin cambiar lo que verdaderamente el pasaje quiso decir. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Entonces ahora les voy a dar rápidamente lo que es una eisegesis o cómo en teoría se hace una eisegesis para entender qué es lo que no tenemos que hacer. Otra vez, voy a dar, como dice aquí el título, pasos típicos de una eisegesis, que es lo que no se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, que quede bien claro. Punto número 1, leer el texto con una idea preconcebida. Ya se tiene una doctrina, una emoción, una experiencia y se busca un versículo para justificarla, ya lo estábamos diciendo antes. El punto número 2, ignorar el contexto, que solamente lees un versículo aislado, no se considera el pasaje completo, ni lo que viene atrás, ni lo que viene después. Entonces eso puede ser puede perjudicar mucho a nuestra lectura bíblica porque no entendemos. A veces con algunas personas que interactúan en redes sociales y se trata de X tema, me dice, dame un versículo para tal cosa. Le digo, lee, por ejemplo, 3 capítulos del libro de Romanos. Y me dice, no, no, yo quiero un texto. Le digo, es que un texto no te va a dar la solución. Tienes que leer, a veces para algunos temas, no digo que para todos, tienes que leer muchos capítulos, un libro completo, estudiar mucho en realidad, no lo digo con jactancia, yo no me considero una persona que estudio tanto, creo que debería de hacerlo un poco más, creo que todos podemos hacer un poco más, creo que podemos hacer un poco más, hay que cuidarnos mucho de lo que estamos haciendo, no ser flojos, no ser perezosos y esforzarnos en estudiar la palabra de Dios. Entonces, ya dijimos el punto número 2, que se ignora el contexto, eso no lo tenemos que hacer. Otra cosa, número 3, que no tenemos que hacer es sacar frases aisladas, que se toman palabras o frases fuera de su intención original. Punto número 4, aplicar el texto directamente al presente sin filtros. Se salta el análisis histórico, cultural y literario. Es, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente cuando predica, dice, si habla de David, dice, es que tú eres el David de este tiempo. Goliat son tus problemas y tú como David vas a vencer esos problemas y bla, bla, bla. Eso no funciona de esa manera. De hecho, David es un tipo de Cristo que se cumple en Cristo. Entonces, David no te representa a ti en las escrituras, David representa a Cristo y así en otras cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es como, por ejemplo, los católicos creen en una idea tan absurda como que la alianza del pacto era María. No funciona de esa manera. La misma alianza del pacto representaba a Cristo. Eso es obviamente otro tema muy largo, pero es nomás para entender. ¿Recuerdan ustedes lo de la serpiente de bronce que se levanta para que las personas que estaban siendo mordidas por las serpientes, al ver la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, no murieran? Y luego en el Nuevo Testamento nos dice que así como Moisés levantó la serpiente, así se levanta Cristo para el que ve a Cristo, o sea, el que cree en Cristo, pues no muera también. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, no sacar todo de la historia bíblica, sino ¿cómo se dice? Interpretarlo correctamente según la luz de las mismas escrituras. Punto número 5 que no tenemos que hacer, forzar el significado simbólico o personal, perdón. Muchas veces espiritualiza las cosas o se hace una alegoría sin una base, y aquí nos da un ejemplo, y diciendo, por ejemplo, para mí este texto significa esto o el otro, aunque no sea lo que el autor quiso decir. Entonces nosotros, ¿cómo se dice? Imponemos un simbolismo al texto que no nos está dando o alegorizamos algo que el texto no se presta para eso. Por ejemplo, que dice mucha gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí andan que se van a ganar un carro, que van a tener una casa.
No funciona de esa manera. Tú no le impones al texto tu pensamiento, sino extraes del texto tu pensamiento. Punto número 6, usar el texto para justificar una idea o práctica. Dice, por ejemplo, tomar el pasaje como en Jeremías 29:11 y aplicarlo para justificar riqueza material sin importar, dice, eh, el contexto de, o cómo se hablaba del exilio, dice, al que se dirigía. Entonces, todo esto lo sacan de contexto, así como muchos otros textos para justificar lo que hacen. No es como que un hombre dijera hoy en día, Salomón tuvo muchas mujeres, yo voy a tener muchas mujeres. No funciona de esa manera. No podemos imponer eso al texto. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, miren, yo aquí puse unas imágenes para simbolizar lo que en teoría es un predicador que solamente hace eisegesis y no exégesis. Termina como un predicador confundido o como supuestamente una oveja, pero en realidad es un lobo. Mira, si tú tienes un pastor o tienes un predicador o escuchas a alguien que no sabe hacer una exégesis correcta, tú estás bajo la autoridad de un lobo vestido de oveja o estás bajo la autoridad de un pastor confundido. Y lo más eficiente que pudieras hacer, si en verdad te preocupa tu propia vida espiritual, es salir corriendo de esos lugares. Si estás en un lugar donde el pastor, por no saber hacer una exégesis correcta, te va a predicar cualquier burrada que se le ponga en la cabeza, estás en serios problemas. Es como una persona con la que he estado hablando últimamente, que hablando del tema de las lenguas, él hace una exégesis de cada pasaje que lee para justificar lo que hoy en día se dice que son lenguas. Y no se trata de esa manera. Y yo le pregunto, ¿cómo haces tú la exégesis? Si no me quiere contestar. Lo más probable es que no sepa hacer una exégesis correcta, que no tenga un método de interpretación. Lo más probable es que sea un neófito en las escrituras, y no lo digo en forma de humillarlo, ¿no? Pues mi intención es lo contrario, mi intención es ayudarlo para que crezca, porque sé que tiene buenas intenciones, sé que es una buena persona, y si me está escuchando, llega a escuchar esto, yo estoy dispuesto a ayudarle a esta persona, ayudarlo en todo lo que pueda para que sea el predicador que las escrituras le demandan que sea, porque recuerden que cada uno de nosotros como pastores tenemos a nuestro cargo personas, y que tú no las puedes guiar por un camino confuso, sino conforme la palabra de Dios. Entonces, de otra mano, tenemos aquí una imagen simbólica de lo que es un predicador contento, porque él está seguro de que está haciendo una interpretación correcta sobre los textos, que está enseñando lo que la palabra quiere decir por medio de la extracción del pensamiento del texto, por medio de extraer el pensamiento de lo que el autor quiso decir, de lo que la audiencia escuchó en su momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo les aseguro que si hacemos la exégesis correcta, si aprendemos a hacer una exégesis correcta de cada pasaje, vamos a crecer en sabiduría y vamos a aprender a poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a crecer también en santidad, en misericordia, en todo lo que Dios nos demanda. Pero les pido por favor, hermanos, que evalúen este tema. Tal vez si a usted no le interesa mucho este video, evalúelo por su cuenta, investíguelo por su cuenta. Ya lo he dicho antes, mi intención no es hacerme famoso en redes sociales, sino que así sea que llegue a una persona este tipo de temas, yo estoy contento con eso. Entonces aprendamos a hacer lo que es una exégesis correcta, alejémonos de la eisegesis y dejémonos de estar jugando al predicador bíblico si ni siquiera sabemos interpretar un texto. Entonces echémosles ganas, esforcémonos, y ya lo dije durante el video, si tú eres un predicador, un maestro, un pastor que no sabes hacer exégesis o no te interesa la exégesis, la teología, el estudio bíblico sistemático, deberías de renunciar a tu puesto, porque le estás haciendo mucho daño a la iglesia de Dios, y muchas veces vas a terminar predicando herejías. Una cosa es que a veces tengamos errores, pero vas a terminar predicando herejías y te vas a convertir en un falso maestro. Y la palabra nos llama a denunciar falsos maestros. Así que si yo conozco por ahí a alguien que ya deliberadamente no quiere hacer las cosas como le corresponde, en su momento se va a ver uno obligado a tenerlos que denunciar como falsos maestros. Así lo digo esto con amor, porque la intención, como le dijo Pablo a Timoteo, la intención de la corrección es por amor. Entonces, por amor primeramente a Dios, por amor a mi prójimo y por amor a cada uno de esos predicadores que andan por ahí jugando a ser predicadores o pastores, les digo esto: esforcémonos, subamos de calidad la predicación, no estemos jugando.
Y así vamos a enaltecer a Dios y expandir el reino de Dios cada día más. Dios te bendiga.